Ahora de este lado del estudio y agradecidos enormemente porque se encuentra precisamente en el estudio del 10 informativo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a quien agradecemos enormemente la presencia para platicar precisamente los temas que son importantes en Jalisco y vaya entre ellos llevamos 6 meses en un tema que nos ha generado preocupación, que ha generado miedo en algunos momentos, mucha polémica también, ha generado incluso hasta una división que, bueno, no necesariamente tiene que ver con el COVID, pero una división entre gobierno federal y gobierno estatal en la manera del manejo de la pandemia, en mejores resultados creo en Jalisco, pero el caso es que Jalisco ha estado luchando, batallando y tratando de frenar un asunto que nos ha afectado mucho a los jaliscienses y que ha cobrado la vida de muchas personas. Gobernador, hablabas en días pasados los números se dispararon en el tema de la tasa de incidencia de casos de COVID y los jóvenes son hasta donde el foco, el análisis nos deja entender la causa de este incremento. Bueno, primero gracias por la invitación, Ernesto, un gran honor estar acá. Ha sido una batalla muy dura, 7 meses ya de luchar contra el virus, 4 meses de haber iniciado la reactivación económica. Creo que los resultados, como dices, hablan de que en Jalisco hemos hecho bien las cosas, pero evidentemente no hemos terminado este camino que es de resistencia. Es una carrera de resistencia, de aguante. Ha sido muy pesado para la gente. Yo tengo que decirle a los jaliscienses que reconozco el enorme esfuerzo que han hecho. Hemos podido, gracias al apoyo de todos, mantener una de las tasas de mortalidad más bajas del país. Somos la cuarta entidad, el cuarto estado con la menor tasa de contagios acumulados desde que va de la pandemia. Hemos hecho un enorme esfuerzo que ha dado buenos resultados, pero en efecto, en los últimos días subió el ritmo de los contagios. No así, fíjate, la hospitalización. Vamos bajando el número de gente hospitalizada, nuestros hospitales están a menos del 20% de su capacidad instalada. Hemos ido bajando también poco a poco la tasa o los niveles de mortalidad, pero el número de contagios ha subido. Y esto tiene que ver con que hemos ido perdiendo la disciplina y hemos dejado de cumplir las medidas de sanidad que se han establecido, particularmente, sí, lo decías correctamente, los jóvenes que han estado saliendo para actividades no esenciales, porque nosotros entendemos que la gente tiene que salir a trabajar, pero también insistimos en la necesidad de que a cosas que no son indispensables, a pasearse, a divertirse, a estar con los amigos, pues no es todavía un momento para hacer ese tipo de actividades, y eso explica el tema de los jóvenes, que aunque hay más contagios, hay menos hospitalizados. Los jóvenes son más resistentes, no necesariamente caen al hospital, pero sí tienen el riesgo de contagiar luego a sus papás y a sus abuelos. Ellos sí serían situación de riesgo, que es justo lo que estamos tratando de prevenir. Estamos diciéndole a la gente que está en sus manos la posibilidad de evitar el botón de emergencia. No es un asunto de capricho del gobernador, porque luego se han hecho hasta memes y se cuentan historias como si fuera un asunto de voluntad, como si yo quisiera que la gente se quedara encerrada. No, hombre, yo lo que quisiera es estar a mi estado trabajando a todo vapor, pero también es mi responsabilidad como gobernador cuidar la salud y la vida de todos. Hemos hecho bien y no podemos aflojar el ritmo. Ahora, ¿a qué se le puede los jóvenes hablar de que se han ido de fiesta? Pero ¿hay algún punto o algún momento específico? Por ejemplo, pasamos las fiestas patrias, la apertura de la línea 3. ¿Qué momento pudiera ser el que llevó a los jóvenes a desatarse? A ver, hay que entender también que que el tiempo para el contagio está perfectamente establecido, que tiene que irse cuando menos con 15 días de distancia. Es decir, la línea 3, la apertura de la línea 3 no explica lo que está pasando hoy. Apenas empezaría a reflejar la apertura de la línea 3 en los datos de esta semana, no en los de la semana anterior. Tampoco la de las fiestas patrias, es el cúmulo de cosas. Yo creo que es el cansancio sobre todo. La gente también tiene necesidad de divertirse, de ver a su gente querida, de abrazar a los que queremos. Entiendo esa parte, pero tenemos que entender que este es un asunto muy delicado, que ningún país del mundo ha encontrado una fórmula o una receta mágica para poder enfrentar con éxito esta realidad. Hay que ver lo que está pasando en otras naciones desarrolladas, incluso que han tenido que regresar a medidas de confinamiento, y estamos viendo Madrid, París, Londres con una ruta en ese sentido, y lo que tenemos que entender es que en Jalisco lo que hemos hecho puede venirse abajo si aflojamos el ritmo. ¿A qué se debe? Pues a eso, principalmente a que se aflojaron las medidas de sanidad, a que la gente empezó a salir a actividades no esenciales, y hay que decirlo también, a que muchos empresarios, muchos negocios dejaron de aplicar las medidas que están establecidas en los protocolos. Las quejas. Fondas con 3 mesas, cumpliendo el protocolo, y restaurantes fifí,
como diría el presidente, abarrotados. Eso es justo lo que le estoy pidiendo a los presidentes municipales, que tenemos que actuar con mucha firmeza y que no puede haber la aplicación diferenciada de la ley, que los que no estén cumpliendo tienen que asumir la consecuencia de sus actos, que tenemos que aplicar los reglamentos y eso le corresponde a los municipios. Por eso me reuní hace unos días con los presidentes y presidentas municipales de la ciudad para pedirles que nos ayuden a apretar, y aquellos negocios, insisto, esto no es un asunto del gobierno, o sea, creo que hay que decirlo con toda claridad, también se trata de que cada quien asuma su responsabilidad individual. El gobierno no es el papá de la gente, ni de los empresarios, ni de nadie. Nosotros lo que estamos diciendo es en dónde estamos parados, qué medidas se tienen que tomar, y le corresponde a la gente, le corresponde a cada ciudadano asumir su responsabilidad y cumplir con las medidas que hemos establecido si nos queremos cuidar entre todos. La Coparmex, los empresarios están asustados porque se temen en apretar el botón de emergencia. Mira, los empresarios de Jalisco han sido muy solidarios, han sido parte importante de las decisiones que hemos tomado. La Mesa de Reactivación Económica está trabajando permanentemente y a petición de ellos se hizo un rediseño del botón de emergencia. No entiendo ahora muy bien el por qué tanto ruido y estruendo con el tema, porque todos sabemos de qué se trata, no hay sorpresas de nadie. Yo le invitaría a los empresarios a que entendiéramos que en Jalisco se cuidó un principio básico, que es primero la salud y la vida, y luego la economía. Y eso nos ha permitido, fíjate, te voy a dar un dato importante. Además de que Jalisco tiene esos indicadores tan bajos a nivel nacional, en términos de salud pública, también hace 4 meses iniciamos la reactivación económica. En los datos oficiales del mes de agosto, que son los últimos que tenemos del Seguro Social en el país, Jalisco ya había generado, en ese mes, empezamos ya la recuperación de la economía de manera clara, más de 15,000 empleos, mientras, por ejemplo, la Ciudad de México todavía en el mes de agosto había perdido más de 5,000. Entonces nosotros entendemos que el tema económico es fundamental, que necesitamos ya estar concentrados en eso y tan entendemos que lo hemos venido haciendo, pero lo que no podemos es perder de vista que el cuidado de la salud es la prioridad. Nosotros entendemos que ser gobierno es tomar decisiones, a veces difíciles, a veces complicadas, no siempre para los aplausos, Ernesto, pero yo pienso seguir actuando con dignidad y a la altura de la responsabilidad que tengo. Lo que hoy tenemos enfrente es una sanitaria nunca vista, cuando menos no por muchas generaciones, y creo que hemos hecho lo correcto hasta ahora, que la gente sabrá entender las decisiones que tomamos y que sabrán apoyarnos como lo han hecho los jaliscienses durante estos 7 meses tan duros. ¿Ha habido transparencia de cuándo podría llegar la vacuna a nuestro país y cuándo los estados podrían repartirla? No tenemos idea, no nos han dicho nada, y como tú sabes ha habido información digamos dispersa de lo que se está haciendo en el gobierno federal respecto a la vacuna. No tenemos ninguna comunicación oficial y mientras no haya vacuna vamos a tener que tener la necesidad, de convivir con el riesgo y de saber que cuando sea necesario volver a parar, lo tenemos que hacer. La Universidad de Guadalajara ayer emite una rueda de prensa donde habla de 2 cosas que son fundamentales. Primero, la universidad retrasa su reingreso o su planteamiento de ir a las aulas de manera parcial hasta el mes de noviembre y ya veremos. Pero también habla de números, y números que sí me gustaría, señor gobernador, que nos aclararas, porque habla de la UDG de retrasos en los registros, o para evitar confusiones, ¿cómo se manejan los números de la pandemia? La UDG es parte de la mesa en donde revisamos los números todos los días. Lo que explica el rector es que hay una diferencia entre la fecha de registro de casos y el inicio de síntomas, que son datos que evidentemente corren en ritmos diferentes. Afortunadamente el indicador que nosotros tenemos de la tasa de incidencia semanal con la que definimos el semáforo, la aplicación del botón de emergencia, es una cifra que se calcula a partir de la fecha de inicio de síntomas, es decir, no tiene ese sesgo. La universidad nos ha expuesto sus análisis, sus modelos, pero Jalisco ha manejado con mucha transparencia la información. Aquí no hay casos que falten, aquí no hay fallecimientos que se escondan. Nosotros hemos hablado de frente y con la verdad, y la universidad es parte del manejo de esas cifras, así es que lo que hemos informado es lo que es, y creo que particularmente ese esfuerzo que hemos hecho de coordinación con la universidad para poder mantener informado a los jaliscienses ha sido de mucha utilidad desde el inicio, con los modelos de proyección de la pandemia hasta la fecha. Justamente ayer, ya no me acuerdo en qué día vivo, han sido días difíciles. Ayer estábamos reunidos, la universidad nos explicó el modelo, pero en Jalisco el manejo de las cifras es objetivo, es transparente y claro. No hay diferencia, pues, porque de esa se toma la decisión. Al final de cuentas, el gobernador de Jalisco determina, por ejemplo, la tasa de los 360 en razón de sus números. El
cálculo que se hace con modelos estadísticos tiene sus limitaciones. Fíjate, en julio de este año, la Universidad de Guadalajara proyectaba que de seguir las cosas como iban, podría haber a finales de septiembre 8,000 muertos. Evidentemente no hay ni mitad. Acuérdate la nota. Se hablaba entonces, de noviembre. Hay que entender la diferencia entre modelos y proyecciones y las cifras oficiales. Las cifras oficiales de Jalisco se manejan de manera transparente. La Universidad de Guadalajara nos ayuda incluso en la elaboración y en la aplicación de pruebas con el modelo Radar Jalisco. Así es que en nuestro estado la información se maneja de manera correcta y tenemos distintas proyecciones que nos hacen pensar que puede haber un subregistro, es decir, que gente que tiene el virus, que nunca desarrolla síntomas y que pues, evidentemente ellos no están contabilizados. Esa es parte de las proyecciones de las que se habló ayer por parte de Guadalajara. Ahora, en este pronóstico y de acuerdo a lo que ustedes tuvieron de la tasa de los 360, tenemos una especie de deadline para hacer el cambio, o si hay un serio riesgo de que Jalisco en una semana, 2 semanas tenga que activar alguna medida para frenar la actividad social. Yo estoy monitoreando permanentemente la tasa de incidencia semanal. Déjame decirte que estamos haciendo un esfuerzo importante para evitar el botón de emergencia. Nadie quiere aplicar el botón de emergencia. Lo que tenemos que tener presente es que esa tasa que teníamos con una tendencia constante, pequeña pero constante a la baja desde hacía varias semanas, los últimos 15 días se nos movió hacia arriba. Hoy te podría decir que el corte que hicimos hace algunas horas, estamos más o menos igual, prácticamente igual que la semana pasada. Yo espero que no pasemos los 400. Confío en que las medidas que empecemos a tomar puedan verse reflejadas en la estabilización de la tasa de incidencia semanal y que empecemos una vez a bajar el número de contagios. Pero es algo que no depende del gobierno. Eso es otra vez lo que quiero insistir. Al gobierno le toca tener los hospitales listos para atender a la gente si se necesita. Le ha tocado preparar toda una logística y una infraestructura para poder enfrentar mejor emergencias. Pero la única manera de cortar cadena de contagios es quedarnos en casa si no necesitamos salir, es usar cubrebocas de manera permanente cuando andemos en la calle, cuando andemos en lugares públicos, es seguir medidas que hemos establecido, lavarse las manos, si tiene síntomas no salir a la calle, en fin. Creo que a estas alturas la gente sabe ya lo que tenemos que hacer y ahora pues le toca a los ciudadanos hacer su parte. El gobierno estará atento, estaremos informando. Si se tuviera que activar el botón de emergencia, hay 4 días de ajuste, es decir, el domingo hacemos los cortes, como lo hemos venido haciendo semana con semana, y a partir de eso podemos avisarle a la gente y tendremos 4 días para prepararnos. Y ojo, insisto, el botón se rediseñó. Yo los invito a que consulten el protocolo para saber de qué se trata el botón de emergencia. No se va a parar toda actividad económica. Se van a restringir horarios, sobre todo en la noche. Vamos a restringir actividades los fines de semana. No es un asunto de detener la actividad económica, porque ahora cuando he escuchado las posiciones de algunos dirigentes empresarios, quisiera como que el cambio que hicimos del botón de emergencia pues no se enteraron. Pero en realidad, si checamos los protocolos aprobados por la Mesa de Salud, podrán entender de qué se trataría en caso de ser necesario la activación del botón. Sí, se hablaba incluso de un toque de queda para jóvenes. En algún momento se mencionó de restringir la salida en la noche, la actividad de los jóvenes. ¿Y cómo es esto? A través de las tentaciones. Pero no es para los jóvenes, es al final de cuentas cerrar actividades a partir de las 7 de la noche, entre semana, y suspender también actividades los fines de semana. En un plazo de 14 días. Es decir, a diferencia de la primera medida de confinamiento, acuérdate cuando dijimos tenemos que cuidarnos todos, no había fecha de regreso a la actividad. Dijimos, inicia el confinamiento, pero no sabíamos cuándo acababa. La diferencia de este tipo de medidas es que sí tienen un plazo, dura 14 días, que es el tiempo que tiene precisamente la cadena, el tiempo que se requiere para romper la cadena de contagio. Entonces, si el domingo se activara, el jueves siguiente inicia la aplicación de estas medidas y duraríamos 14 días en esa dinámica, y yo confío en que una medida así tendría un bajo impacto en la actividad económica, que bueno, creo que nos ayudaría muchísimo también, de ser necesario, a cortar la cadena de contagios. La actividad económica, ¿qué industrias, qué empresas o cuáles son las únicas que se verían más afectadas si se llegara a este momento? Porque, como tú dices, no se para la actividad económica. Sí.
¿Cuáles sí tendrían que ser? Hemos hecho un diseño y un protocolo específico para las actividades industriales, particularmente de exportación. En esas son en las que estamos trabajando para ver cómo podemos lograr que no se corten las cadenas de producción, pero tenemos ya un protocolo muy bien diseñado. Lo que yo te puedo decir es que el mecanismo lo diseñó la Mesa de Salud en coordinación con la Mesa Económica. No es un invento del gobernador, es el trabajo que hemos hecho con especialistas, con académicos, y creo que está bien diseñado. Yo los invito a que lo conozcan, por si se ofrece. Yo espero y sigo creyendo que si hacemos lo correcto vamos a poder evitar el botón de emergencia. Cambiando de tema, señor gobernador, ya el Congreso aprueba la extinción de los fideicomisos, 109 fideicomisos. Esto le va a pegar también a los estados en algunas áreas: turismo, ciencia, educación, deporte, cultura. Atención en desastres, por ejemplo, y fondo de Fondem. Ahorita que está el huracán Delta, sí, con toda fuerza en Quintana Roo, ¿qué tanto le puede afectar y qué harán los gobernadores en ese sentido? Bueno, estamos dando la batalla, Ernesto. Para eso hicimos la Alianza Federalista, para levantar la voz, para defender una agenda que es verdaderamente increíble que estemos discutiendo en este momento. ¿Cómo es posible que en medio de una emergencia sanitaria, que en medio de una crisis económica tan profunda, se estén tomando estas decisiones de extinguir fideicomisos que tienen una función sustantiva para el país? Yo no entiendo, la verdad, la lógica con la que están planteando el presupuesto. Hay que decirlo para que los calicienses lo entiendan. Cuando un servidor levanta la voz y dice que nos están tratando mal en el presupuesto, no lo hago defendiendo el dinero del gobernador. No es el dinero del gobierno, es el dinero del pueblo de Jalisco que la federación nos está quitando. Imagínate nada más lo que significaría si se aprueba el presupuesto como está, como lo quieren aprobar la mayoría parlamentaria de Morena. Nos está quitando a Jalisco, en términos reales, 9,000 millones de pesos para el año próximo. Después que este año tuvimos que destinar 1,500 millones para atender la emergencia, sin que el gobierno federal nos apoyara con nada, para el año próximo, no contentos con eso, ahora nos quieren quitar 9,000 millones. Y luego dicen, no hombre, pues es que sean austeros y que ahorren. Nada tiene que ver el dinero que estamos defendiendo de Jalisco con los asuntos relacionados con la austeridad. El gobierno de Jalisco es un gobierno austero que ha aplicado medidas para poder racionalizar el gasto público. Pero déjame explicarte de qué es el dinero de esos 9,000 millones, nomás para que la gente lo entienda. Es el dinero con el que pagamos su nómina a los maestros de Jalisco. Es el dinero con el que pagamos el subsidio de la Universidad de Guadalajara. Estamos peleando el dinero para las carreteras del Estado, que en el presupuesto federal tiene 0 pesos para mantenimiento carretero. Estamos peleando el dinero para apoyar a las policías municipales, el famoso Fortasec, que está desapareciendo y desmantelando la capacidad para reforzar a nuestras policías municipales. Es decir, estamos hablando de recursos que tienen un impacto directo en salud, en educación. Bueno, ayer el gobierno de Jalisco tuvo que salir a poner dinero que debería de ser puesto por la federación para apoyar a los niños con cáncer. Ni siquiera está garantizado eso. Es decir, estamos hablando de un presupuesto que lastima los intereses del Estado, que no entiendo por qué el gobierno federal lo está planteando en esos términos, y que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para defender a nuestro Estado. Iniciarán un amparo, supongo yo, los gobernadores, un procedimiento jurídico en contra de esta resolución del Congreso. Puede ser la ruta de la controversia constitucional, se está estudiando esta parte, pero todavía no termina la posibilidad de que el diálogo y la sensatez se impongan. Ojalá el presidente se dé cuenta de lo que está pasando. Ojalá el gobierno federal entienda que lo que le están haciendo al país es un daño muy profundo, que la desaparición de estos fideicomisos está afectando el patrimonio de la nación. No es el patrimonio del gobierno federal, es el patrimonio de la nación, y eso es justamente la razón por la cual los estados estamos levantando la voz. No es ánimo de pleito, no es ánimo de confrontación, pero es mi responsabilidad, y lo voy a cumplir hasta el último día de mi gobierno, defender a mi estado y defender sus intereses. ¿Obligarán o quieren obligar a los estados a acudir a pedirle a la secretaria de Gobernación el dinero? Pues es que lo que están haciendo es un diseño de presupuesto en donde el gobierno tiene el control de todo, es decir, lo que se llama el gasto discrecional, que en lugar de estar etiquetado y definido para qué programas, por ejemplo, si tú revisas el presupuesto hoy, la bolsa de salud, imagínate nomás, para Jalisco tiene 0 pesos, 0 pesos, porque hay una bolsa federal que el gobierno quiere utilizar a su antojo para tenernos a los gobiernos sometidos y agachados. Eso no lo puede hacer Jalisco, estaríamos traicionando nuestra historia, nuestra tradición federalista. No podemos agachar la cabeza ante un gobierno federal que lo que, insisto, quiere es someter al país a una visión única. Yo creo que ese es justamente el riesgo que tenemos enfrente, y mucho del futuro del país se juega en la discusión del presupuesto. Qué bueno que nuestros diputados de Jalisco, cuando menos los que están actuando defendiendo a su estado, están dando la batalla, estuvieron ayer hasta altas horas de la noche,
Creo que será muy interesante preguntarle a los diputados de Morena, de aquí de Jalisco, si van a defender a su partido o van a defender a su Estado, porque creo que es lo que está en juego y eso es justo lo que vamos a ver en las próximas horas. Ernesto, estamos atentos y dándole seguimiento al tema. Eso obligará al gobierno de Jalisco también a redefinir su presupuesto, porque claro, pues es incertidumbre total. No podemos todavía plantear un presupuesto estatal mientras no sepamos cómo va a quedar el presupuesto federal. Entonces estamos haciendo una serie de escenarios posibles con el presupuesto. Yo espero tener una propuesta de documento de trabajo lista en unos 10 días, pero sí, se viene un año difícil, se viene un año en el que vamos a tener que recortar muchas cosas, pero un año en el que tenemos también que garantizar que los objetivos prioritarios del gobierno del Estado se cumplan. En Jalisco no hay pretextos, Jalisco aguanta, Jalisco va a resistir y Jalisco no se le va a doblar a la Federación. Pero se va a tener que sacrificar algo en Jalisco, seguramente. Desafortunadamente, en razón de que o tendrá que Jalisco ir a pedir. Yo creo que Jalisco lo que tiene que hacer es simplemente exigir lo que le corresponde. Jalisco es un estado que aporta mucho más de lo que recibe. Jalisco es un estado solidario también, entiende que hay que apoyar a los estados que menos recursos tienen, pero lo que no se vale es que nos sigan tratando de esa forma a un estado que es en muchos sentidos la locomotora de la reactivación económica. Nada más para que te des una idea, cuando hablaba de los empleos generados, solamente en Nuevo León y Jalisco aportamos algo así como si mal no recuerdo, casi el 40% de los empleos que se generaron en todo el país. Y nos están maltratando con el presupuesto, que es al final de cuentas una herramienta muy importante para la reactivación económica. ¿Cuál es el límite para tener un acuerdo con el gobierno federal? Nosotros lo que planteamos es no podemos recibir menos que lo que recibimos este año. Nunca ha pasado en México. Es un asunto de congruencia. Lo que estamos pidiendo es que en términos reales, no en términos como lo plantean hoy sin aplicar el concepto de la inflación, que en términos reales Jalisco no pierda un peso. Ese es nuestro piso, es lo menos que podemos pedir y que se cumplan los compromisos del presidente en el presupuesto, particularmente que quede etiquetado la línea 4 y los recursos que se necesitan para terminar el proyecto del periférico que va caminando muy bien. El Fondo Monetario Internacional le pidió al presidente parar Dos Bocas, sin embargo va dinero más para allá que para los estados. Seguir apostándole a la generación de energías contaminantes creo que es un grave error. Lo que yo sigo creyendo es que esta apuesta por seguir en el camino contrario al que el mundo se comprometió a seguir en los compromisos contra el cambio climático es un grave error. Yo creo que no me toca a mí decirle al presidente cuáles deberían de ser los proyectos prioritarios, pero lo que no se vale es que desde un escritorio en la Ciudad de México, sin preguntarle a quienes estamos enfrentando la realidad en los estados qué es lo que debería ser prioritario, se destine esa cantidad de recursos para proyectos que parecieran no tener mayor sentido para la enorme mayoría de los habitantes de este país, para los ciudadanos de este país, y que se estén descuidando otros proyectos que son verdaderamente prioritarios para los estados y los municipios. Yo creo que el presidente es un hombre inteligente, yo creo que el presidente es un hombre que conoce México. Yo espero que recapacite, confío en que recapacite, ojalá no cometa este error histórico y no permita que se apruebe un presupuesto que verdaderamente sería un golpe terrible, cuando menos en el caso de Jalisco, pero te puedo decir que para todos los estados del país sería un golpe terrible y una condena, diría yo, a limitar las posibilidades de crecimiento en el próximo año. ¿El juicio de los expresidentes está haciendo el distractor para disfrazar este tema de los presupuestos? Pues para disfrazar todo, para disfrazar la emergencia sanitaria, que ya nos llevó a rebasar las 80,000 muertes, para disfrazar la discusión del presupuesto, para distraernos del grave problema político que se está generando en el país. Se están generando condiciones de veras, Ernesto, no lo digo en un ánimo alarmista, pero estamos llevando al país a un callejón sin salida. Y mientras eso sucede, pues estamos hablando de consultas para aplicar la ley. Imagínate nomás, ahora la ley en este país, la aplicación de la ley en este país ya se consulta. Es absurdo. A mí me encantaría que hubiera más de un expresidente que se pasó de la raya y que cometió muchas tropelías en la cárcel, Eso es otra cosa. Pero de ahí a que sometamos a consulta la aplicación de la ley, pues eso ya es, me parece, un extremo preocupante. Y lo que yo te puedo decir es, pues vemos todos los días, desde rifas hasta enjuiciamientos públicos como este, que sí, me parece en muchos sentidos una cortina de humo para tratar de esconder una realidad que hoy debería de preocuparnos a todos. Y lo digo no en un ánimo de, insisto, de confrontación con el presidente. Me encantaría ayudarle desde mi responsabilidad al gobierno de México a sacar al país adelante, pero así como lo están haciendo, es muy difícil. Hablaba de un callejón sin salida. ¿Este callejón hasta dónde puede llevar? Pues puede llevar al país a enfrentar una crisis de enorme profundidad, a que se pueda
verdaderamente colapsar nuestra economía y a que pueda haber un problema de gobernabilidad real en México. Eso sería terrible, porque cuando escuchamos desde Palacio Nacional todos los días un discurso planteado en términos de odio, de rencor y de confrontación, pues yo creo que lo que eso genera es precisamente un ambiente social de tensión, de malestar, de preocupación, y yo no creo que eso le sirva a México. Aquí en Jalisco hemos tratado, incluso a pesar de diferencias, de puntos de vista que pueden estar encontrados, hemos tratado de construir un ambiente de unidad, de trabajo, de respeto a las diferencias, y creo que eso es lo que nos ha permitido también enfrentar con éxito esta emergencia sanitaria. Entonces, pues nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca, el resto hacer nuestro mejor esfuerzo, mandar un mensaje que sea ejemplar para todo el país, de que es un momento en el que necesitamos cerrar filas y entrarle todos juntos a la tarea de sacar adelante a México y a Jalisco. El proceso electoral será distractor también y le podría pegar precisamente a Jalisco el no pelar a nuestro Estado para atenderlo y estos reclamos de necesidades que pueda enfrentar. Yo creo que el proceso electoral tiene que tomar su dinámica y yo voy a ser muy respetuoso de ese proceso. No me voy a meter porque no me toca, le toca a los candidatos, a los partidos y sobre todo le toca a la gente. Serán los ciudadanos los que decidan el rumbo a seguir. Yo confío en que el pueblo de Jalisco sabrá tomar la mejor decisión, que sabremos entender en dónde estamos parados y qué es lo que sigue, y que la decisión que tomen los jaliscienses debe de ser respetada, debe de ser acatada por la autoridad electoral, y yo espero que que el arranque de este proceso no le meta todavía más ruido a ya de por sí un escenario muy complicado en lo nacional. Ojalá, insisto, impere la prudencia. Eso es lo que yo creo que se necesita en este momento, aunque las señales parecieran pues no ser muy alentadoras. Señor gobernador, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que platica hoy con el público del 10 Informativo. Vamos a una pausa, regresamos con más.